interesantes que han surgido y muchas interrogantes, debiera ser el término correcto que yo podría utilizar. En Puerto Rico vive unos momentos en que mucha gente no entiende lo que está ocurriendo y me incluyo entre esos que no entienden. Hay un filósofo que decía que reconocer la ignorancia o el no entender las cosas o no saber de las cosas pues era virtuoso. Pues vamos a pensar de que somos todos virtuosos, mas ello no ceja, no corta la ansiedad que debe provocar en todos nosotros el llegar a un estado de no comprensión de lo que ocurre. Hoy los periódicos vuelven a concentrar toda su atención en dos temas. Uno, un tema que hemos estado discutiendo y que por algunas razones yo he sugerido de que a veces no quiero ni hablar del mismo, pero que inevitablemente tendremos que tocar en algún momento y es relacionado con la electricidad. Y el otro tema, un tema que voy a tocar muy breve, que es principalmente el tema relacionado con la trágica muerte de un funcionario público hace unos días, en el cual tuvo un accidente de automóvil donde falleció él y falleció otro ciudadano inocente. Los periódicos de hoy, o uno de los periódicos principales, llevan la noticia de que el hombre, el título de esta forma, chocó borracho. Y todo genera un interés en términos de que si la familia de los perjudicados van a tomar algún tipo de acción legal, etcétera. Y me parece un poco macabro, un poco tétrico, el que recordemos a la gente, no por lo que pudieron haber hecho, sino por un incidente desgraciado, y que entonces toda la atención se genere en ver si los familiares afectados van a demandar o no van a demandar o van a hacer reclamaciones. Pobre pueblo. Y pobre pueblo digo porque básicamente el único remedio de ahí, más allá de un escarmiento insólito, ¿no? Porque el escarmiento, no sé, será para los vivos. ¿Para quién va a ser? Para los padres, para los hermanos del causante del accidente. Como bien todo tiene que indicar que el alcohol estuvo envuelto. Y los testigos presenciales pues hablan o refieren a un guiar negligente. Pues está, hace tiempo, hace rato, desde el primer día, desde la misma noche, desde la madrugada, todo el país conocía de que evidentemente aquí habían unas cosas extrañas que señalaban la posibilidad de que este funcionario hubiese sido el causante del accidente en que fallecieron dos personas. Pero entonces entrar en lo otro y los periódicos generar ese interés, me imagino que estarán pendientes en los tribunales correspondientes esperando a que venga la demanda o tratando de influenciar no sé qué o tratando de desarrollar nuevas historias que yo creo que en nada conjuran la pérdida que sufrió cada familia y en segundo lugar la pérdida que sufrió la administración pública porque se trataba de un buen funcionario público con mucha promesa, prometedor, joven, que las circunstancias de las que fuesen lo llevaron a cometer un grave error por el cual entonces ahora se pretende o pretenden algunos que se les recuerde. En ese sentido lamentable, es tipo tabloide que conocemos o reconocemos como típico de algunos países europeos. Aquí mi especialista en comunicaciones, Kimberly, sabe a lo que me refiero, el tipo tabloide, donde la noticia extravagante, el humor negro, etcétera, es lo que predomina la historia. Una pena que no esté aquí Carmen Elida Acevedo para que nos hable la profesora de esta metodología o esta técnica de vender periódicos. Pero ahí vamos, es una realidad, lamentablemente, es una realidad. Y, y vuelvo a repetir, lamentable, lamentable. Amigos, la energía eléctrica pues toma un giro muy interesante en las últimas 24 horas. Ayer se firmó el proyecto de ley de la llamada reforma energética. Este proyecto de ley es el proyecto controversial. Es un proyecto sustitutivo el que se convirtió en ley, pero básicamente es un proyecto que lleva o conlleva la unión de los tres esfuerzos particulares del Senado,
la Cámara y obviamente del propio Ejecutivo. Ese proyecto fue firmado ayer en ley y a la misma vez y coetáneo, germano al anuncio de la firma de la ley, el anuncio de que la Autoridad de Energía Eléctrica se había quedado sin dinero para comprar combustible, petróleo. Obviamente, eso significa que no había dinero en líquido, en caja, para comprar el petróleo, para suplir el combustible a las plantas generadoras. La Autoridad de Energía Eléctrica recurrió entonces a utilizar 100 millones de dólares de los 600 que tenía en caja, vinculados a la última emisión de bonos que hizo dicha agencia, con el agravante de que todo tiende a indicar de que el uso de ese dinero para esos propósitos está prohibido. O sea que la corporación tendría que devolver ese dinero de inmediato y atenerse a las sanciones que pudieran imponerle cualquiera de esos organismos que son muy disciplinados cuando le da la gana, y cuando no le da la gana pues permiten a los usureros y a los ricos hacer lo que le dé la gana con el dinero. Me refiero pues a las agencias reguladoras de los Estados Unidos, que son las que nos gobiernan eh, por virtud de la invasión del 98. Y obviamente energía eléctrica está en un problema terrible. La pregunta que nos hacemos todos es cómo es posible
Básicamente, aquí hay que decir dos cosas. Y yo con eso, pues voy a cerrar un poco el tema en relación a los particulares de la investigación. Voy a explicar lo que es una investigación legislativa en el próximo segmento en cuanto vuelva con ustedes. Pero lo importante aquí, amigas y amigos, es que se sepa la verdad de lo que ha ocurrido. Porque definitivamente hemos prolongado la dependencia de nuestro sistema eléctrico en el petróleo. Y a la misma vez cuando vamos y vemos la cosa un poco más de cerca, nos damos cuenta de que todo esto es como un misterio del cual no hay transparencia, o si hay transparencia, la misma está reservada a uno u otro individuo, y donde nadie sabe ni nadie entiende la cantidad de billones de dólares que ha gastado Puerto Rico en la adquisición del combustible del petróleo. Y más aún, nadie entiende por qué un referido del 2002 del Contralor quedó en nada, como un referido del 2007 del Contralor quedó en nada, como una auditoría interna de 2010 quedó en nada, cuando en cada uno de estos escenarios se estaban presentando o alegando conductas que parecen ser conductas irregulares. Así que hay mucho que aprender y hay mucho que atender, y lo van a ver en el próximo segmento cuando yo le hable a ustedes de lo que es una investigación de carácter legislativo. Vuelvo con ustedes enseguida en unos segundos. Gracias. Tus ojos, color, forma, vacíos, imagen y texto en Veo Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. ¡Cultureate! La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate, todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Amigos, somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo entero. Les recordamos que nos pueden seguir a través de www.ustream.tv, /channel, diagonal Bonita Radio. Y que obviamente nuestro sitio en la internet www.bonitaradio.net. Recuerden que estamos en Facebook y también en Twitter. En Facebook es facebook.com, /Twitter, diagonal Bonita Radio. Y en Twitter, Bonita_Radio. Así que los invitamos a sintonizar este proyecto maravilloso de las comunicaciones desde el archipiélago de Puerto Rico y para el mundo entero. Les decía que quería aprovechar estos minutos del programa para tratar de darle un poco de luz y de orientación a quien no está acostumbrado
sobre lo que es una investigación legislativa. En Puerto Rico, lo que ha ocurrido es, contrario al Congreso de Estados Unidos, donde esto es muy normal, pero las investigaciones legislativas en Puerto Rico han estado siempre vinculados al dramatismo. Y en términos históricos resaltan 3 o 4 investigaciones legislativas, aun cuando las mismas se llevan a cabo casi prácticamente todos los días. Y es que históricamente en Puerto Rico hemos visto muy pocas controversiales. La primera, que no la recordábamos ninguno, y es del tiempo de nuestros padres. Imagínense, yo soy abuelo, pues hablar de nuestros padres, hablar del tiempo de los bisabuelos. Fue lo que se denominó como la investigación legislativa sobre la garrapata. Y estaba relacionada con un programa millonario que había en Puerto Rico para la erradicación de la garrapata, particularmente en el ganado vacuno en Puerto Rico, que era tan importante en el desarrollo agrícola y en los principios del Estado Libre Asociado. Y hubo acusaciones de corrupción y se llevó a cabo una gran investigación que la presidió el senador Luis Negrón López, que en aquel momento fue vicepresidente y portavoz del Senado de Puerto Rico, o sea, ocupó ambas posiciones, y candidato a la gobernación del Partido Popular en el año 1968, que como ustedes saben es el año en que se divide el Partido Popular Democrático y pierde las elecciones por primera vez en su historia. Esa investigación, por primera vez se nombró un investigador, pero no fue tan sofisticada como las que vendrían posteriormente. El investigador de la garrapata fue el licenciado Marcos Ramírez Irizarry, don Marcos Ramírez, profesor y amigo y jefe de muchos de nosotros posteriormente. Marcos Ramírez, que había sido un estudiante excelente de ciencias políticas y posteriormente abogado, graduado también de Harvard, profesor de ciencias políticas, el legislador independentista en un momento y posteriormente se convierte en uno de los principales asesores, amigo de Muñoz y principal asesor particularmente de Miguel Hernández Agosto, del mismo Luis Negrón López, de Rafael Hernández Colón y otros gobernantes del Partido Popular Democrático. Respetado, obviamente, miembro de la Academia, presidente del Consejo de Educación Superior de entonces, etcétera. O sea, una carrera distinguidísima y una capacidad extraordinaria, un intelectual de primer orden que no debemos olvidar, y por lo menos no lo olvidamos muchos de nosotros. Posteriormente, y la otra en Puerto Rico, viene a conocerse o viene a reconocerse la importancia de la investigación legislativa más como rebote. Y cuando digo como rebote es porque volvemos los puertorriqueños a crear conciencia del envolvimiento del Congreso de los Estados Unidos cuando surge la investigación de Nixon, de Watergate. Para los que recuerdan, Watergate se trata de espionaje político, donde el gobierno del presidente Nixon utiliza todos los recursos para robar información, para escalar las facilidades del Partido Demócrata y para hacer todo lo que fuese necesario por desviar el proceso democrático a su favor. El espionaje político, la persecución política, etcétera. Y como es en época moderna, y no habíamos visto nosotros en época moderna ningún proceso que amenazara también con la destitución, y no me voy a poner muy técnico en los términos, ¿no? Con la destitución del presidente de los Estados Unidos, y obviamente lo más importante todavía, las comunicaciones. Ya para la época de Watergate estaba el concepto de la transmisión en vivo de la televisión a través de toda la nación, y el poder de la televisión entonces se convierte en un instrumento extraordinario para poder llevar a cabo la divulgación de los procesos. Y nosotros recordamos pues esas vistas de Watergate,
que fueron unas vistas maravillosas, tanto en la Cámara como en el Senado, particularmente porque la Cámara es la llamada a producir las acusaciones contra un presidente. Bueno, para hacer la historia larga, corta, pues Watergate deja esa conciencia en el mundo moderno del poder de la Asamblea Legislativa para poder llevar a cabo investigaciones. Y ahí voy para que entendamos claramente. En nuestro sistema constitucional, la Asamblea Legislativa tiene tres funciones. Está la función de legislar, obviamente, hacer leyes. Está la función de fiscalizar. Y es que, recuerden, son separadas, pero no son iguales, pero están todas intrarrelacionadas. Y las ramas de gobierno están hechas para fiscalizar una a la otra o para velar por funciones inherentes de cada una para protegerse de la tiranía del otro. Y entonces la Asamblea Legislativa, por Constitución, está obligada a fiscalizar al Ejecutivo e incluso fiscalizar la buena administración del sistema de tribunales, porque recuerden que los tribunales, con excepción del Supremo, que es de origen constitucional, todos los tribunales inferiores son creados por ley, por la acción legislativa. O sea que existe el poder de la Asamblea Legislativa de poder investigar cómo están funcionando los tribunales de menor jerarquía, para asegurarse que los mismos están cumpliendo con la misión, con la visión y todas esas cosas que habla la gente de lo que son los propósitos de las instituciones. Y tercera función importante es la función de informar. O sea, la Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de informar al pueblo sobre lo que está ocurriendo. Y para esa información, pues utiliza los vehículos o los instrumentos que son necesarios. Y el primer instrumento, que es un poder inherente a la Asamblea Legislativa, es el poder de investigar en ayuda de cualesquiera de sus funciones legislativas, ya sea legislar, ya sea fiscalizar o ya sea informar. O sea, no tiene que producirse un proyecto de ley para que podamos decir que es legítima la intervención del Poder Legislativo vía una investigación en X o Y asunto. Obviamente, salvaguardando unas garantías de las cuales podemos hablar un poquito más adelante. Pero cuando se trata de gobierno, de instituciones de gobierno, por ejemplo, energía eléctrica, pues déjenme decirle que, como dicen los americanos, the sky is the limit. El límite de la Asamblea Legislativa para meterse a investigar un asunto que envuelve el uso, disposición de fondos públicos, que envuelve la administración de una entidad creada por ley, que envuelve la prestación de un servicio básico a la ciudadanía. Amigas y amigos, olvídense, ahí no hay nada que impida y que reste legitimidad a la acción legislativa, particularmente cuando la misma está predicada en un mandato. Y ahí voy. Vemos entonces cómo existe tres funciones fundamentales del poder legislativo: legislar, repito, fiscalizar e informar. Y fíjense entonces, cuando tomamos una resolución, en este caso, en el caso de la Asamblea Legislativa, tomamos una revisión y decimos, ¿se está ejerciendo la función de legislar? Sí. ¿Por qué? Porque la Autoridad de Energía Eléctrica es una instrumentalidad de gobierno creada por ley. Instrumentalidad, dicho sea de paso, cada vez que uno escribe en computadora instrumentalidad, te lo rechaza, como que no existe en el idioma. Y nosotros lo usamos a diario. Tengo que pedirle a algún lingüista que me pueda ayudar en eso. Sí, o sea, existe la capacidad de que la Asamblea Legislativa pueda enmendar la ley de la energía eléctrica
para lo que sea, lo que fuese, siempre que sea permisible. ¿Fiscalizar? Pues claro que sí. ¿Cómo no vamos a fiscalizar si se trata de un servicio público esencial? Es la energía. Y el Estado tiene todo el derecho del mundo en poder fiscalizar. Y en tercer lugar, informar. ¿Cómo no va a estar interesado el país en lo que está ocurriendo si hemos visto la reacción del pueblo entero a todo este asunto de la producción de energía eléctrica? Vuelvo con ustedes en el próximo segmento para hablarles un poco más de esto. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me Retorcidos, sacas un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio en línea con tu mundo. Radio y desde San Juan, capital del archipiélago de Puerto Rico, un día como hoy, el 28 de mayo, ¿verdad? 28, sí, 28 de mayo de 2014, apenas 2 meses para junio y apenas 30 días, apenas 32 días para que finalice la sesión legislativa actual, la ordinaria. Si usted a eso le resta 10 días de trámite final, pues nos quedan 20 días, 22 días nada más para aprobar proyectos, pero eso lo vamos a dejar para el final. Les hablaba de la investigación legislativa y les di los principios, las razones en las cuales predica o puede predicar una investigación legislativa. Cualesquiera ejercicio de cualesquiera de las tres funciones sirve de base para legitimar la acción legislativa. Y el ejercicio de la acción legislativa, de la investigación legislativa,
nos lleva a nosotros en tiempos modernos, y modernos ya casi no son modernos tampoco, porque ya vamos para casi 40 años, los 4 son 16, casi, casi 30 años. En 1981, el Senado de Puerto Rico aprobó una resolución de investigación para investigar los sucesos del Cerro Maravilla, sucesos ocurridos el 25 de julio de 1978 en el sector de Maravilla, entre la colindancia de Villalba y Jayuya, perteneciente obviamente mitad y mitad, pero en términos de precipitales de policía, pues pertenecía a Villalba, otros decían que era Jayuya, pero sabemos de lo que estamos hablando de la colindancia con el Cerro Puntita, que es Jayuya, y la parte de Maravilla, que es Villalba. Así que el Senado autorizó una investigación que vino a convertirse en nuestra propia investigación estilo Watergate. Y es porque se introdujo por primera vez el mecanismo del investigador especial. Y por primera vez vimos funcionarios de la Asamblea Legislativa envueltos en investigaciones, en una investigación que tenía rasgos o tenía repercusiones sobre procesos criminales, procesos judiciales y procesos de todo tipo de naturaleza. Las circunstancias del momento eran posiblemente también las más apropiadas, porque se trataba de un encontronazo, de un encuentro entre ramas de gobierno. Y es porque Cerro Maravilla era esencialmente producto de una acción del Ejecutivo, una o mala acción del Ejecutivo, debiera yo decirlo, pero eso fue, pues lo descubrimos después. Una acción del Ejecutivo que envolvía las agencias de seguridad pública en la persecución de una alegada actividad terrorista, y que como resultado del ejercicio de esa autoridad dan muerte a unos jóvenes que al fin y al cabo resulta que no eran necesariamente unos terribles y temidos malhechores o terroristas, sino que al contrario, toda su gestión, toda su acción estaba indirectamente dirigida por el andamiaje policíaco, por las unidades de inteligencia. Y coincide también Cerro Maravilla en un momento dado histórico, el cual hemos vivido los puertorriqueños y que algunos lo echaron a un lado, otros lo traen a conveniencia, pero es el momento de la división interna entre puertorriqueños, provocada por todo un andamiaje del sistema y dirigida a dividir la sociedad puertorriqueña, a provocar la desconfianza de unos y otros. Todo ello reviviendo, insinuando que iba a darse la misma situación que se dio en los años 50 con la revuelta o la revolución de 1950 del Partido Nacionalista. O sea, una sociedad sostenida a base del miedo y a base de la desconfianza y del espionaje de unos contra otros, y del cual fuimos víctimas todos, ya fueran los que creíamos en el establishment o los que éramos hijos de funcionarios del establishment, en fin, la sociedad puertorriqueña en su totalidad. Y por encima de todo esto, y parte de la agenda que se buscó, pero nunca, o la agenda inconclusa, debo decir, de cuán activo estuvo el gobierno de Estados Unidos, los federales y sus agencias de inteligencia en provocar, fabricar y sembrar el germen del miedo y de la desconfianza entre los puertorriqueños. Un día podremos hablar, y yo creo que tengo un invitado muy especial que voy a ver si puede venir, si se le permite venir
y compartir conmigo un día para que hablemos de esa fase que llamamos la fase o el rol de las agencias federales en toda la famosa ola de terrorismo de los años 70 y 80 en Puerto Rico. Bueno, pero ya eso es tema de otra ocasión. Cerro Maravilla, entonces, y volvemos a repetir, utilizando mecanismos de investigación, algunos de los cuales fueron declarados impropios por el tribunal, pero aún así, utilizando la herramienta del investigador especial y obviamente las cualidades personales de ese investigador, el origen humilde, parcelero y su dinamismo, que lo convierte entonces en una persona que se gana la confianza del país. Por el otro lado, en los medios, por primera vez la televisión transmitiendo en vivo el drama de Cerro Maravilla, porque así se llamó el drama, porque recuerden que Cerro Maravilla consiste en todo un encontronazo, en toda una obstrucción sin salida para el proceso legislativo, y el poder legislativo entraba por aquí y el Tribunal Federal te cerraba las puertas, entrabas por acá y la policía te cerraba las puertas o te vigilaba, entrabas por el otro lado y el miedo no te lo permitía, buscabas por el otro lado, las autoridades federales no te ayudaban, y entonces todo eso que se convierte en un drama revienta en un momento dado por obra y gracia, algunos dicen divina, pero son cosas que pasan cuando un testigo no aguanta más y dice: yo voy a decir la verdad, en vivo, en televisión, frente a todo el país, inesperado. ¿Qué más dramatismo podemos pedir que no sea ese? ¿Qué pasa? Pues Cerro Maravilla nos enseña y nos da la oportunidad entonces de convertir el incidente también en un laboratorio jurídico, en un laboratorio donde se va perfeccionando no solo la capacidad investigativa de los cuerpos, sino o su legitimación, sino que también nos permite envolvernos en toda una serie de pleitos que llamamos el drama judicial de Cerro Maravilla, donde se permite la oportunidad de poder aclarar el ámbito, los límites del ejercicio del poder investigativo. Creamos conciencia entonces de lo primero que les digo yo, cuando comencé a analizar esto, de las funciones de la Asamblea Legislativa, y entonces en un toma y dame histórico, dramático, tanto en Boston, en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en los tribunales inferiores, en las agencias administrativas, todo se genera toda una cantidad de pleitos que forman y dan vida entonces a lo que es el proceso investigativo legislativo moderno, tanto desde el punto de vista constitucional jurídico como desde el punto de vista práctico, que es lo que vamos a ver en estos días, o debemos ver en el Senado, en términos de implantación de una investigación. Voy a tomarme un pequeño receso ahora para ir a la última parte de este programa que hemos convertido en un pequeño seminario de investigación legislativa. Culturéate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Culturéate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo.
Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio en línea con tu mundo. Somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo entero, y recordamos a todos los amigos que nos pueden seguir a www.ustream.tv/channel /Bonita Radio. También estamos en www.bonitaradio.net. Nos pueden dejar saber sus comentarios y con mucho gusto les vamos a contestar. Igualmente me pueden conseguir a mí, José Ariel Nazario, en Facebook. Estoy a sus órdenes. Y este tema, voy a tratar de en mi página de Facebook, de escribir algunas cositas, de manera que podamos volver a darle a esto un sentido de dirección, que veamos que no se trata de una cosa agarrada por los pelos, ¿no? Como hablan, sino que hay una génesis que culmina en lo que vamos a ver hoy. O sea, pasado Watergate, el desarrollo, vemos cómo va creciendo la criatura y va creciendo el sistema, pasando por Cerro Maravilla y llegando a donde llegamos hoy, donde posiblemente estamos hablando de una investigación que envuelve cantidades de billones de dólares, o sea que es sofisticada. Y vamos a ver entonces nosotros ahora cómo todo ese aprendizaje llegamos. Hay gente que habla por ahí, esto va a ser como Cerro Maravilla. No seamos ingenuos. Tiene una importancia grandísima para el país, pero las cosas no se repiten. Las cosas no se repiten en la vida. Algo es diferente, aunque sea el DNA. Si buscamos el DNA, todo es diferente. No queremos que vuelva a ser otro Cerro Maravilla, porque hablar de otro Cerro Maravilla implica de asesinar jóvenes, que tenemos que esperar que asesinen jóvenes. Aquí, ahora, hasta donde sepamos, no ha habido muertes de ningún tipo que lamentar. Esto es un caso, pues, donde a base de unos referidos se sugiere corrupción. Pero no pensemos en otro Cerro Maravilla, porque aquí no se trata de ver dónde está el arma, ni quién llevaba el revólver, ni quién disparó un rifle. ¿Ok? Aquí no se trata de nadie va a testificar de que un joven arrodillado rogaba porque no lo mataran, mientras que otro decía tire para adelante. Eso no se va a repetir. No se puede repetir la historia. Se repite la historia en tanto y en cuanto se puede ejercer con responsabilidad la función legislativa y poder lograr informarle al país qué ocurrió y decirle al país qué ley hay que cambiar, en ver y prevenir que esto no vuelva a ocurrir si es que ha habido algo malo en el ejercicio del deber gubernamental. Y obviamente se puede repetir la historia, pero no en términos de los mismos hechos y la misma emoción y el mismo dramatismo, sino en la buena utilización de eso que aprendimos del drama judicial. O sea, por ejemplo, desde ahora lo digo yo, una investigación legislativa predica una resolución autorizante. Y aquí tenemos la resolución del Senado, que si mal no recuerdo es la número 843, que ordena la investigación y que establece los parámetros, y que por sí solo ese documento complementa la legitimidad del proceso. En otras palabras, no esté haciendo nadie pajaritos ni sueños con tratar de impugnar
o de obstruir la investigación, porque la investigación es legítima. Y como es legítima de su faz, la rama judicial tiene la responsabilidad de defender y hacer respetar todo aquello que se origine y que venga como producto de esa resolución autorizante, siempre y cuando obviamente se cumple con otras leyes o reglamentos o reglas que están envueltas en el proceso. Esa resolución es la que da legitimidad. El fin legislativo legítimo está ahí, descrito, en esa resolución. El fin legislativo legítimo, el cual da paso al ejercicio del poder de investigación para poder cumplir con los objetivos que también se incluyen en la parte dispositiva de esa resolución. Esto no es un asunto de un día ni de 2 días. Aquí se va a necesitar gente que sepa a qué grado de calor quema el petróleo. Alguien que me sepa decir a mí cómo es que el petróleo en la temperatura 90 grados ambiental pesa más o pesa menos que si estuviésemos en una temperatura fresca. Procedimiento, compras. Nunca nos habíamos preguntado cómo es eso, cómo es ese mercado de compra. Tú vas a una tienda y compras, dame un barril de petróleo. Y hasta de cosas como, ¿y por qué Puerto Rico no se comunica con Faisal allá? Faisal, imagínense, estoy hablando del rey de Arabia Saudita de mis tiempos. Con cualquiera de la familia real saudita. Le dice, ¿por qué Puerto Rico y Arabia Saudita no hacen un acuerdo de país a país para poder comprar el petróleo? ¿No vas a ir más barato que con los intermediarios? Sugiere que sí, ¿verdad? A la colonia no puede. Pero ¿cómo lo hacen los americanos? Ellos no lo hacen porque ellos tienen petróleo. ¿Cómo es la cosa? Entonces, toda esa serie de cosas va a requerir especialistas, va a requerir métodos y va a requerir estudios profundos. Lo que todos confiamos es en la transparencia del proceso y asegurarnos, como yo estoy seguro que será, de que este procedimiento, este proceso no tiene color, y todo aquel que haya obrado mal, del color que sea, debe prepararse para enfrentar toda la furia, todo el ímpetu y toda la cosa casi impenetrable del proceso investigativo legislativo, que bien llevado y llevado conforme a las normas establecidas, como les dije hace rato, no hay manera alguna en que pueda ser with Así que esto es lo primero y lo último que voy a hablar de la investigación de energía eléctrica. Me voy a quedar en la cosa escolar, con mis viejos estudiantes en la escuela de Derecho que me rodeaban para hablar de Cerro Maravilla. Pues ya podemos hablar de Cerro Maravilla aquí, seguro que sí, pero no puedo hablar más de los detalles de la investigación de energía eléctrica. Sí voy a continuar haciéndoles saber a todos que en nuestra democracia dimos un paso importante en 1981, y es el paso de reconocer que este es un gobierno de tres ramas, y que las tres ramas son interdependientes pero independientes una de la otra, y que nada, por ninguna razón del mundo, justifica el que ninguno de los cuerpos legislativos, ejecutivo o judicial renuncie a sus derechos y sus prerrogativas simple y sencillamente para complacer a partidos o amigos. Gracias, amigos, por estar conmigo. Nos vemos en junio, la semana que viene. Gracias, Kimberly. Facebook.com/Bonita Radio y en YouTube, Bonita-Radio.